Bien, ¿puede el narcotráfico seguir financiando las campañas políticas? Esta noche nos acompaña también aquí en el estudio la licenciada Ivonne Ardón, es comisionado de la unidad ya voy a decir el nombre completo, pero solo lo resumo, comisionada de la unidad de política limpia. Muchas gracias, licenciada, por estar aquí. Y también nos acompaña el abogado Emilio Hernández Hércules, comisionado presidente de la unidad de política limpia, aunque el nombre correcto es Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos. Correcto. UFTF. Correcto. Así estamos, ¿verdad? Así Ese es el nombre. Una pregunta, solo para calentar nada más. ¿Puede el narcotráfico seguir financiando las campañas políticas, sí o no? Sí, Sí. sí. A pesar de todo de la unidad de política limpia, a pesar de todo lo que se ha hecho, a pesar de todos los escándalos, los narcovideos, etc., ¿puede el narcotráfico seguir financiando las campañas de los partidos políticos? Sí. Sí. Claro que sí. Ya vamos a hablar sobre eso. Está con nosotros la licenciada Ivonne Ardón, que es comisionada de la Unidad de Política Limpia, para resumir el nombre de la institución, y el abogado Emilio Hernández Hércules, comisionado presidente, es la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos y Candidatos. Luego de que apareció este narcovideo y toda la historia que tenemos de cuántos diputados de diferentes partidos políticos, un expresidente, ahora un exsecretario, bueno, secretario del Congreso porque no ha renunciado todavía, ¿verdad? Porque el Pleno tiene que aceptar la renuncia a Carlos Zelaya y no ha sido discutida por el Pleno. O sea que él sigue siendo secretario del Congreso y sigue siendo diputado de Libre. Hasta que no presenten la renuncia al Pleno y el Pleno del Congreso la acepte, hasta entonces ya va a quedar en firme eso. La pregunta que le decía, ¿puede el narcotráfico seguir financiando las campañas políticas? Ambos me dijeron que sí. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, mire, en primer lugar, porque siempre los grupos de organizados van a tener coartado, van a intentar siempre tener control sobre las autoridades. Y eso es lo que nos lleva a nosotros siempre decirle a la gente de los partidos de que sepan seleccionar quienes van a incluir en sus nóminas. Al final de cuentas, si no se hacen estos filtros, vamos a tener quizás mayor incidencia de recursos de origen incierto, tratando de poner autoridades en los lugares donde les puedan servir para tener el control del sistema. Y realmente en una reunión que tuvimos hace poco con la red humanitaria, la red H, perdón, se sacaba una conclusión bien interesante que dejó la doctora Julieta Castellanos y mencionaba, si las empresas son de narcotraficantes, realmente es que el sistema se convirtió, avaló todos esos procesos de inversiones de empresas que tenían registros tributarios y que el Estado de Honduras los reconoce como empresarios realmente. Correcto. Por eso es que dicen, es que yo fui a una reunión con empresarios. Claro. Pero sabían que esos empresarios ya estaban ligados. Pero el Estado los reconoce como tal. ¿Sabe qué sucede también? Y dándole un poquito de seguimiento al sí contundente que le damos nosotros dos, y es de que mientras exista el flagelo del narcotráfico, lavado de activos y el crimen organizado en Honduras, todos estos fondos de origen incierto, de origen ilícito, van a seguir tratando de meterse en la política actual. Y aprovechando el espacio, vamos a hacer un llamado también a los partidos políticos, a los movimientos internos. Mientras usted y yo estamos aquí en este foro, la gente nos está viendo en sus casas de habitación muy cómodamente, los partidos políticos y movimientos internos están llevando las planillas para llevar a sus diputados, para llevar a sus alcaldes, corporación municipal y también para los diputados del Parlacén y designados presidenciales. Este es el primer filtro por el cual pasan todas estas personas que después se convierten en alcaldes, en diputados al Congreso, se convierten en altos funcionarios de los gobiernos de turno. Y en este momento, en este filtro, ni el CNE le puede obligar a un partido a decirle, esta persona no tiene que meterla o no, ¿verdad? Ni nosotros podemos meternos en este momento. Son los partidos los que tienen esa responsabilidad en este preciso instante. O sea, que como ahora tiene que llenar planillas de candidatos a diputados, planillas de candidatos a corporaciones municipales, ¿verdad? Alcaldías, los que van a participar en elecciones primarias, digamos, el Partido Libre, el Partido Liberal, el Partido Nacional, ustedes dicen, ellos tienen que convertirse en un filtro. Es el primer filtro y el llamado es a los que están manejando los partidos políticos y los movimientos en formación que después, una vez inscritos ante el CNE, serán los movimientos internos, sepan elegir a las personas que van a llevar en sus planillas. Pero ustedes también son el primer filtro. Sí. Después nosotros haremos nuestro trabajo y seremos fiscalizadores y seremos rigurosos, sin lugar a duda. Pero el primer filtro son los partidos políticos. Sí. Es digamos, el precandidato presidencial, ¿verdad? Jorge Cálix, Salvador Narrala, el abogado Rafael Canales, la abogada Maribel Espinosa, don Luis Zelaya, los otros candidatos del Partido Nacional, doña Rixi en Libre, el otro abogado Tomé. Ellos son los responsables de saber a quién van a llevar en sus planillas. Claro, Es correcto. deben de tener certeza de que aquellas personas, además de la idoneidad que deben de tener, realmente deben de ser personas probas, personas que no se les mencione ni que se les haya vinculado con algún tipo de nexo, que después vayan a salir este tipo de acciones que al final lo que hace es irrostrar las campañas políticas y lo peor del caso es cuando ya se está
en la toma de poder. Porque mira lo que ha pasado ahora, ¿verdad? Recientemente, los golpes que han recibido. Este es el momento en el que están haciendo el llenado de las planillas. Sí. Este es el momento Es un buen llamado, en cada actividad de fin de semana aprovechan para sentarse con los liderazgos y saber a quiénes van a llevar. Los requisitos ante el Consejo Electoral, la ley electoral son bien básicos. Hondureño por nacimiento, mayor de 18 años, no ser del Estado seglar, pleno goce de los ejercicios civiles. En ningún lugar de la ley dice presentar antecedentes penales, judiciales, ver que está al día con el SAR, no parece nada de eso. Entonces, ni tener cuentas pendientes con el Estado. Correcto. ¿Deberían estar eso en los requisitos? Sí, deberían de. Mire, es importante que sepan elegir a las personas que estarán en las planillas porque después el pueblo va a votar por estas personas, se convertirán en altos funcionarios. En y después les aparece un video. No, y después la situación se torna más compleja porque nosotros votamos por ellos. Entonces nosotros los estamos avalando, estamos respaldando y quizás a ciegas, porque no nos hemos enterado de los nexos con los que han tratado previo a convertirse en un candidato y posteriormente ocupar una diputación o una alcaldía municipal. Por ejemplo, a partir de, no sé si de la elección anterior, de 2021, o a partir de esta, es que los candidatos a diputados, candidatos a alcaldes y candidatos presidenciales van a tener un techo del financiamiento que pueden recibir. Siempre lo han tenido. La ley se los ordena desde el 2017. Ajá. El Consejo Nacional Electoral tiene 10 días después de hecha la convocatoria para establecer los techos que van a tener los 3 niveles electivos. Y bueno, la convocatoria fue el 8 de septiembre. Los techos deben de estar dados y publicados en el Diario Oficial La Gaceta el 18 de septiembre. O sea que tenemos el miércoles. 3 días para que esa información se envíe a la unidad de financiamiento y se remita también al sistema financiero, porque los bancos ya están listos para poder hacer el proceso de apertura de cuentas, pero necesita tener los techos que solamente es una responsabilidad del Consejo Nacional Electoral establecerlos. Mire, este miércoles 18, en 3 días, o sea, lunes, martes y el miércoles, en 2 días, porque el miércoles es 18, el Consejo Nacional Electoral tiene que establecer el censo por departamento. Sí. El techo de gastos de campaña se establece para cada proceso electoral. O sea, va a haber uno para las primarias y habrá otro para las generales. En base al censo electoral al que usted hace mención, versus multiplicado por el doble del valor del voto, y en base al padrón que hay en cada departamento, en cada municipio, se establece el techo nacional, que progresivamente va a ir incrementando para cada proceso. Debe estar publicado en la Gaceta el día miércoles. El miércoles debe estar publicado. Ese es un tema muy importante que debe ser discutido en pleno por los consejeros recientemente electos y deben de publicarlo en el Diario Oficial de la Gaceta para que en base a ese techo nosotros fiscalicemos a los sujetos obligados, o sea, los precandidatos que van a participar en este proceso. Por ejemplo, un candidato a alcalde en un municipio en Santa Bárbara versus uno aquí en el Distrito Central versus uno el de San Pedro Sula, tienen diferentes techos de financiamiento. Así es, porque es por el censo electoral. Entonces son diferenciados. El censo del Distrito Central es mayor que el que pueda tener, por ejemplo, Concepción del Sur, de Santa Bárbara. Ese es el dato que el Consejo Nacional Electoral tiene que determinar para que la unidad pueda hacer su trabajo. Entonces, por eso somos una cadenita que el accionar del Consejo también nos arrastra a nosotros. Y lo mismo es, por ejemplo, para un candidato a diputado. Aquí en Francisco Morazán o en Cortés es diferente al de Valle, al de Choluteca o al de Comayagua o al de La Paz, por ejemplo. Un candidato a diputado, dependiendo del departamento, puede tener un techo que puede rondar entre los 2.5 millones a los 3.5 millones. Un candidato a alcalde, por dar un ejemplo, el candidato a alcalde de Maranguila no puede exceder de los 700,000 lempiras, por ser un municipio con una carga bien baja, pero un candidato a alcalde del Distrito Central o San Pedro Sula puede llegar hasta los 30 millones de lempiras, porque la carga electoral ahí es mucho más grande. Ahora, para recibir ese financiamiento, según el techo que corresponda, ya sea candidato a alcalde, candidato a presidente o candidato a diputado, tiene que abrir una cuenta de ahorro. Así es. Para que ahí le depositen. Sí, es un producto diferenciado. Tiene que dar cuenta de eso, ¿no? Sí, por eso es que el trabajo que la unidad hizo previo a que se hiciera la convocatoria con la Comisión Nacional de Banquiseguros, con el sistema financiero, era que el producto estuviera listo. El único elemento que nos falta son los techos. Pero ya el sistema financiero tiene creados los productos, hemos armonizado qué tipo de documentación es el que tiene que llevar el precandidato en este momento, y lo que sí nos hemos puesto de acuerdo es que previo a que se aperture la cuenta, tiene que estar acreditado el responsable financiero de Edgardo Melgar, por dar un ejemplo. Porque en el pasado se dio de que llegaban personas aduciendo que eran responsables financieros de determinado precandidato o candidato y no había ningún documento que avalara ante el sistema financiero que efectivamente era un responsable financiero. Entonces hemos invertido un poco los procesos y primero hay que acreditarlos ante la unidad para que nosotros podamos remitir esta información al sistema financiero y ya todos los bancos
tengan los nombres de los precandidatos y los nombres de los responsables financieros. Por ejemplo, en el caso de los precandidatos presidenciales, ahora que van a elecciones internas y primarias, 3 partidos políticos, los precandidatos presidenciales, ¿cómo se define hasta cuánto pueden recibir de financiamiento? Como la campaña de ellos abarca todo el país, el censo que se utiliza es el total del censo a nivel nacional. Entonces, el techo de gastos de campaña de un candidato presidencial en las elecciones generales de 2021 andaba por los 397 millones de lempiras. Uy. Muy probablemente va a exceder los 400 millones. Esto deberá determinarlo el Consejo Electoral, pero ninguno llega ni por cerca de ahí. Una de las campañas más caras que vimos anteriormente anduvo por los 240 millones de lempiras de un precandidato a la presidencia. Y retrocediendo un poco, licenciado y pueblo hondureño, el tema de la bancarización es clave para el trabajo de la unidad. Es necesario y urgente y obligatorio que todos aperturen la cuenta bancaria y es por eso que el trabajo que hizo la unidad, como lo dijo bien la comisionada, lo hicimos en conjunto con la Comisión Nacional de Banca y Seguros, también con la AIBA, y estuvimos reunidos con cada una de las instituciones bancarias para poder facilitar la apertura de la cuenta bancaria de los precandidatos. Es más, ya se emitió por parte de la Comisión de Banca y Seguros, y en eso agradecemos al ingeniero Marcio Sierra, a su equipo de trabajo, una circular la cual le ordena a todos los bancos crear el producto bancario específicamente para la cuenta que debe utilizar cada uno de los candidatos. Y también lo más importante para nosotros es el acceso a la información, porque a través de la cuenta bancaria nosotros tenemos la trazabilidad de los fondos, identificar el origen, el uso y el destino que tendrán estos fondos y también tener acceso a temas como, por ejemplo, información de alertas bancarias o algo que tenga que ver con los precandidatos que estén participando en el proceso de elecciones primarias. Y escuché en algún momento en este asunto de que se aprobara el presupuesto del Consejo Nacional Electoral, que finalmente se aprobó en el Congreso Nacional, que estaba pendiente la aprobación del presupuesto de la Unidad de Política Limpia, que es la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización de los partidos políticos y candidatos. ¿Ya les aprobaron el presupuesto? No, todavía no. Estamos a la espera de que tal vez en esta semana el Congreso Nacional apruebe este presupuesto que es necesario, así como es necesario el presupuesto que requería el Consejo Nacional para la estructuración de todo el proceso, la administración y el desarrollo del mismo. Para nosotros también es vital el presupuesto porque entonces vamos a quedar sin fiscalización de este proceso interno. Aunque nosotros hemos hecho nuestros propios esfuerzos con organismos internacionales, con organizaciones de sociedad civil, la misión está dada y tenemos que cumplirla, claro, a como dé lugar. Pero nos va a volver más lento el trabajo y queremos ser lo más expedito posible este proceso, de manera que nosotros a mayo del 2025 debemos de tener auditado todos los informes, cerrado ese ciclo de auditoría y de fiscalización de las elecciones internas. ¿Por qué? Porque aquellos precandidatos que salgan electos y que no, primero, no bancarizaron o que no presentaron informe o que presentaron informe pero no bancarizaron, tenemos nosotros que notificar al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio Público, porque no podemos dar fe de dónde obtuvieron los recursos con los que financiaron su campaña y los llevó a ocupar esa posición dentro de las planillas que van a ir al proceso electoral general. Mire, licenciado, es hoy 15 de septiembre y aún no se ha aprobado el presupuesto de la unidad. Nosotros fuimos nombrados el 28 de febrero, 6 semanas después, el 16 de abril, remitimos el presupuesto de la unidad para las elecciones primarias 2025 para fiscalizar los fondos que van a ser utilizados. Al CNE lo remitimos, la doctora Ana Paola Hall muy diligentemente lo remitió a la Secretaría de Finanzas, incluso se fue antes que el presupuesto del mismo Consejo Nacional Electoral. Es importante que se agende el tema del presupuesto de la unidad en el Congreso. Satisfactoriamente, pues hemos escuchado al presidente Luis Redondo mencionarlo ya un par de veces, que es parte del paquete de los temas electorales que van a ser presentados a la Cámara Legislativa, pero es importante que se presente lo antes posible porque cada semana que pasa es una semana que nos complica más los tiempos de los proyectos electorales. Y nosotros no queremos decretos de emergencia, no queremos contrataciones directas, no queremos procesos directos tampoco para beneficiar o para generar algún tipo de duda. Sí queremos transparentar todas las acciones que vamos a llevar a cabo dentro de la unidad para darle tranquilidad a la población de que se están utilizando bien los recursos de ellos. Muy bien. Licenciada, muchas gracias. Éxitos en este trabajo que es complicado, ¿verdad? Auditar el financiamiento de las campañas políticas, ¿verdad? Bueno, pero como ciudadana tenemos una responsabilidad, poner a disposición del Estado de Honduras los conocimientos, la formación que uno ha adquirido a lo largo de los años, es un deber que tenemos en este momento, así que estamos aquí para sumarnos y evitar que se vuelvan a dar episodios que lamentamos mucho los hondureños. No queremos más expresidentes que sean llevados al exterior o no, que no seamos acusados. expuestos como país, ¿verdad? Así